¿Qué tal mis chamacones y mis chamaconas? Sean bienvenidos a este video informativo, tutorial y educativo. En esta ocasión he venido con el tema cómo saber en qué estado de salud se encuentra nuestro disco duro o sólido, ¿no? Así que vamos para ello. Debemos nosotros conocer o saber el estado de salud en el que se encuentran nuestros discos duros o sólidos, ¿no? Según dependiendo de la máquina en el cual venga, ya que esto es necesario para saber nosotros cómo debemos actuar en cuanto a nuestros archivos, ¿no? Ya que son muy preciados nuestros documentos, videos, imágenes, etcétera, ¿no? Todos nuestros recursos que tengamos en nuestra máquina, ¿no? Ya que es primordial, eso sí, siempre les voy a hacer recordar que debemos nosotros tener siempre o crear respaldos de todo nuestro contenido que tengamos en nuestra computadora, ya sea con diferentes dispositivos, ya sean extraíbles, como son puede ser micro SDs o discos duros externos, ¿no? Entonces, pues aquí he querido llegar a esta situación en la cual nosotros debemos conocer cómo debemos actuar según el estado de salud de nuestro disco duro, ¿no? Tampoco confiarnos, tal vez porque no pueda tener ninguna falla y puede estar creándose tranquilamente cualquier tipo de archivo, ¿no? Entonces vamos a utilizar para medir el estado de salud de nuestros discos, pues un dispositivo, o más bien dicho, un programa externo que en este momento vamos a dirigirnos al sitio web, vamos a googlear, vamos a escribir Crystal Disk Info, como está aquí y estoy indicando. Si no, pues caso contrario dejaré el enlace en el primer comentario fijado, ¿no? Para que ustedes vayan al enlace del sitio oficial, en el cual nosotros vamos a dar en la primera opción Crystal Disk Info y nos vamos a ir a ese espacio en el cual la web nos permite descargarnos el formato que necesitamos, ¿no? Entonces aquí nos vamos a la parte principal, nos vamos para abajo y vamos a ver diferentes interfaces de este mismo programa, ¿no? Solamente la pantalla o la carcasa se podría decir que cambia en cuanto al diseño de este mismo programa. Ahí tenemos en especial el que siempre se utiliza, es el Standard Edition. De ahí, si es que tienes otros gustos, pues por los otros formatos o interfaces, puedes utilizar el Shizuku o Kureikei, ¿no? Asimismo hay otro Aoi Edition. Ya depende de los gustos en los cuales tú pues prefieras utilizar cualquiera de este tipo de programas. Pero lo importante es que haga el mismo resultado, ¿no? Entonces, aquí antes de irnos al botoncito de descarga o download, lo que debemos tener en cuenta es que los requerimientos, ¿no? Aunque no es nada del otro mundo, más que por el sistema operativo, pues está desde el XP en adelante, ¿no? Ya no se utiliza algunos programas o sistemas operativos, pero eso ya no queda en sí. Windows Server también igual manera, pues no sé, no he utilizado yo ninguna versión de este Windows Server, entonces no puedo indicarles, pero yo utilizo el Windows 11, ¿no? Hasta el Windows 10 también podemos nosotros tranquilamente utilizar y poder o colocar en este sistema operativo, ¿no? Bueno, pues en la arquitectura también de igual manera, pues no creo que sea nada complicado. Tenemos la versión del x86 o 32 bits conocido, el x64 igual es un 64 bits o el ARM64, ya depende de la arquitectura en la cual venga nuestra máquina, ¿no? En las versiones también del Net Framework es 4.8, asimismo en NB también sí soporta desde Windows 10 en adelante, ¿no? Entonces, pues no requiere muchos requisitos que pueda poseer nuestra máquina, ¿no? Entonces, en este caso lo que debemos dar es clic en download para descargarlo y nos va a salir la ventanita de poder descargarlo, ¿no? Cualquiera de estas interfaces del programa en sí, ya que es la base principal es el Standard Edition, ¿no? De ahí solo cambia la carcasa. Podemos nosotros utilizar el zip o comprimido o bajarnos directamente el instalador, que es el .exe, ¿no? Entonces en este caso pues ustedes pueden escoger cualquiera de estos. Yo voy a dar installer, entonces aquí se va a bajar o descargar la versión que elijamos, ¿no? Entonces una vez que ya tengamos elegido el programa en sí, que ya se haya bajado o descargado, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Bueno, pues en mi caso se bajó aquí en la carpeta de descargas, que es la básica, la opción
más primordial en la cual se van a bajar cualquier programa o recurso que se requiera, ¿no? Entonces aquí tenemos la versión 9.7.0, le vamos a dar doble clic y vamos a darle que sí permitimos que haga cambios en nuestra máquina. Asimismo, pues aquí nos sale el acuerdo de licencia, vamos a dar en acepto el acuerdo, vamos a dar en siguiente. Vamos a crear un acceso directo en el escritorio, le dejamos por default, damos en siguiente, asimismo ya vemos dónde se va a colocar el archivo y vamos a darle en instalar, ¿no? Entonces ahí cuestión de solamente esperar. Yo ya no le instalo nuevamente por lo que ya tengo colocado el programa, ¿no? Entonces en ustedes pues se va a demorar un poquito, en el cual hasta que se instale, no es mucho tiempo el que se demora, ¿no? Porque no pesa demasiado este programa, pues, y solamente pues se va a demorar un par de minutos, me imagino, si no es menos, ¿no? Ya depende también de la máquina que tengamos, pero bueno. Entonces aquí yo ya tengo instalado el Crystal Disney, el Standard Edition. Le vamos a dar a doble clic para que ya se abra la interfaz. Le damos los permisos necesarios para que haga cambios en nuestra máquina. Este programa es 100% gratuito, es de código abierto, que no tengamos ningún problema. Listo, pues aquí ya tenemos la interfaz del programa en sí, de la versión en la que le digo, según depende de la arquitectura de la máquina también, que está como el título. Tenemos el menú de archivo, editar, características, tema, disco, ayuda, idioma, etcétera, ¿no? A lo que nos compete aquí es en estas partes principales, ¿no? Aquí me aparece dos discos en el cual me reflejan que están buenos, ¿no? El mensaje, el estado de salud es bueno. Entonces, puede salirte en alguna ocasión también la opción de precaución o que está malo, ¿no? La palabra malo. Entonces, ahí cuando ya tengamos esas alertas de precaución o de malo, quiere decir que nuestro disco, ya sea sólido o en formato HDD, pues duro, pues empezará a fallar y pues tendremos el inconveniente de que podrá causar errores o ser vulnerable para cuestiones de en cuanto a utilizar los recursos de nuestra máquina, ¿no? Entonces nosotros debemos tomar mucho en cuenta esto, ¿no? Por el momento en mi máquina me refleja el disco duro, que es de 1 TB, es disco duro, no es disco sólido, no es formato SSD, ¿no? Mi formato de disco es HDD. Lo utilicé pues para saber cuál es el estado de salud de este disco, ya que no había utilizado hace un buen tiempo, ya que vino en otra máquina, ¿no? La máquina que estoy utilizando vino con un disco SSD que es de 256 gigas, pero no me abarca mucho para lo que yo necesito tener bastantes recursos para poder realizar los videos, ¿no? Entonces aquí me aparece que el estado de salud del disco es bueno, la temperatura es de 34 grados centígrados y te va indicando todito las características que tiene el disco, ¿no? Entonces aquí vamos viendo en horas de encendido cuánto te indica, el número de encendidos, cuántas veces, asimismo la velocidad de rotación, el buffer, cómo está dividido el disco o la unidad esta del disco duro, en cuántas unidades está, asimismo el estándar, las características, número de serie, interfaz y el firmware, ¿no? Entonces esto es a lo que nosotros nos debemos ir bastante al conocimiento de que nosotros requerimos que esté muy bien nuestro disco para poder seguir trabajando sin ningún inconveniente, ¿sí? Aunque a pesar de eso, pues no debemos estar muy confiados, pero siempre es necesario hacer respaldos de nuestras informaciones, ya que puede causar algún inconveniente, cualquier problema o inconveniente externo, ¿no? Ya sea que nosotros pasamos conectado a internet, pues se puede meter tal vez algún virus, o también podemos a través de alguna instalación, pues algún controlador desactualizado o que no es compatible, pues puede causar errores en las máquinas, ¿no? Entonces es preferible hacer respaldos, pero esto de aquí nos va a servir para saber el estado en el que se encuentra nuestro disco, para nosotros tener más o menos la idea de que si debemos hacerle más respaldos más seguido, ¿no? Respaldo de nuestros recursos mucho más seguidos o menos, sean mucho más prolongados con el tiempo,
pero eso le digo, estado de salud está bueno. Si es que en algún caso les apareciera otro mensaje, ya sea en color naranja o color rojo, pues ya ahí sería de tomar mucho más la precaución y pues su debido tiempo pues comprar otro disco para tener como respaldo, aunque no están baratos los discos ahora en este momento como son los de SSD. Pero en mi caso pues yo tengo un SSD que es como una tarjeta y pues aquí solamente es de 16 gigas que lo utilizo solamente para un respaldo mínimo en cuanto a la utilización de este disco, ¿no? Entonces aquí mismo me marca la marca, el estado de salud que es bueno. La temperatura no me refleja porque no se está utilizando como sistema operativo, entonces pues no hay ningún inconveniente. Asimismo te indica el número de lectura del host, cuánto tienes, el número de escrituras de igual manera, en rotación, etcétera. Entonces, la vida útil, pues yo voy a mencionar, esto ya depende de muchas características también del fabricante, pero la diferencia es abismal en cuanto a disco duro de los HDD, con diferencia de los actuales que son los discos sólidos, que son SSD, ¿no? Es mucho más abismal en cuanto a lectura, escritura, velocidad también para poder abrir o cerrar programas asimismo y para hacer mucho más ágil las tareas de lo que nosotros estemos utilizando, ¿no? Entonces este tutorial pues avanzo hasta aquí, hasta este momento. Más adelante voy a indicar también de igual manera cuál es la vida útil en cuanto a reflejando a los discos que tengamos según nuestra máquina y de igual manera cómo debemos hacer respaldos correctos de nuestros recursos materiales que tengamos en nuestras máquinas, ¿no? Eso es en cuanto a la información y el tutorial de este video. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, por favor deje su grandioso like, compartan, comenten, suscríbanse. Eso sí, no se olviden de darle clic en la campanita para que les llegue la notificación de este u otros tutoriales que esté sacando en el canal, ¿no? Asimismo, por favor, no se olviden de hacer el bien sin mirar a quién. Así que nos veremos pronto. Cuídense mucho. Bye bye.